Continuamos entonces en esta segunda jornada del Blockchain Summit Global. Les adelanto que tenemos un workshop a las 14 horas para que lo tengan en cuenta. Introducción a la plataforma Blockchain Ontology, confianza referida desde España junto a Emilio Fernández Reyes. Recuerden que ingresando a la web del blockchainsummit.global, ahí van a poder encontrar en la solapa, en la pestaña de programa, los workshops y ahí tienen en cada uno de ellos la posibilidad de registrarse de forma gratuita para participar. Bueno, venimos aquí a piso y también tendremos participantes online para este nuevo panel, Innovación Digital, Implicancias Legales y Contables. Y si yo miro acá el living, veo como un revival de lo que pasó en junio, ¿no? Del Legal Tech Summit, porque tenemos aparte de la organización y también de los participantes. Comienzo entonces presentando a quienes están por aquí con nosotros. Alejandro Panuncio, que además de ser socio y organizador de este Blockchain Summit Global, también ha sido cofundador del Legal Tech Summit, que en cualquier momento volverá, ¿no? Porque después de esa gran experiencia que hubo en junio, lo mismo digo de Agustina, que también es cofundadora del Legal Tech Summit, ya la presentaba recién en el Fireside Chat que tuvo desde Alemania. Ella es abogada y escribana. Y también nos acompaña por aquí Pablo Zaneta, que él forma parte, es el fundador del estudio Crypto Evolution, doctor en Derecho. Y como les decía, también tenemos participaciones online, así que vamos a presentar a Flavia Fernández. Ella es profesora adjunta de la FCA Udelar y también nos acompaña Mercedes Aramendía, dirige en la Universidad de Montevideo la cátedra de Legal Tech y es actualmente también presidente de la URSEC y de CONICIT. Así que bueno, comenzamos entonces a compartir este panel. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, gracias, Ale, por siempre darnos un espacio. Nosotros formamos parte, además, del grupo de Montevideo Legal Hackers. Y también, obviamente, estuvimos en toda la organización del Legal Tech Summit. Así que para nosotros es un placer volver a tener una instancia con la que ya son una familia. Bueno, nos pareció importante este panel porque, más allá de que, obviamente, esta instancia es bastante técnica, no deja de impactar en todo lo que tiene que ver justamente en los aspectos tanto legales como contables. Entonces, en cierta medida, bueno, la idea de este panel es, de una manera muy descontracturada, plantear cómo nos fue impactando a las distintas profesiones. Legales nos referimos tanto en los aspectos notariales como en el lado también de abogacía, y obviamente público-privado. Y también por el lado justamente de todo lo que es la profesión de los contadores y todo el aspecto contable en el aspecto de todo lo que tiene que ver con tecnologías. Como recién estuvimos mencionando y se vio justamente en el Fireside Chat que tuvimos con Shermin, una de las grandes tecnologías que obviamente impactó en la profesión es todo lo que tiene que ver con blockchain. Ya estuvimos hablando en las ediciones pasadas y estuvimos hablando también en el Legal Tech Summit, los distintos aspectos de cómo la blockchain nos fue facilitando el ejercicio de la profesión legal, ya sea a nivel público-privado. Por ejemplo, a nivel público, bueno, lo vimos mucho en todo lo que es en la aplicación de registros públicos, la trazabilidad, hasta en licitaciones públicas con la utilización de los smart contracts, de los contratos inteligentes. Y bueno, también obviamente en todo lo que es en el ámbito privado, tanto en lo que tiene que ver justamente con toda la parte de empezar a tokenizar activos, que fue una de las cosas que estuvimos hablando. A nosotros a nivel legal nos está pasando y eso también impacta al desarrollador o justamente a la persona que va a armar el negocio. Por un lado tiene toda la parte técnica, decir, bueno, tengo la tecnología, cómo la desarrollo, qué red utilizo, permisionada, no permisionada y un montón de otros conceptos más. Y luego pasa también, y a veces esta es una de las patas muy importantes de los negocios, es justamente qué encare jurídico hay que darle y cómo lo podemos instrumentar. Y es un detalle no menor y muchas veces hasta hay varios negocios que pueden caer por este aspecto. Y por eso es importante generalmente siempre crear a equipos multidisciplinarios que se vayan tratando las distintas temáticas y justamente hacer como un brainstorming de cómo pueden funcionar. Y nos ha pasado, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con tokenización, que recomendamos mucho, por ejemplo, el hacer un contrato que tenga que ver con esa tokenización, no solamente para establecer, por ejemplo, cuántos tokens se emiten, el valor de cada uno, entre otros aspectos, sino también, por ejemplo, qué pasa en el caso de, por ejemplo, emitir un número de tokens y qué hacemos con el coin burning, tipo, tenemos tantos tokens que no se utilizaron, cómo vamos a operar. También tenemos que pensar, por ejemplo, en el caso de uno de los grandes riesgos es la doble tokenización, cómo podemos asegurarnos de que no se esté tokenizando en más de una red.
Y estos son solo algunos de los aspectos que consideramos a la hora de justamente pensar en los aspectos jurídicos de este tipo de negocios de tecnologías. También, como mencionábamos recién en la charla con Shermin, y le consultábamos justamente que más allá de los proyectos de ley que ahora están teniendo curso legal, que son varios, que implican tecnología, uno de ellos justamente tiene que ver con toda la parte regulatoria de criptoactivos. Y es importante definir las categorías justamente de los distintos tipos de tokenización que se pueden llevar a cabo. Primero, como mencionábamos, empezamos con unas categorías simples que abarcaban, por ejemplo, lo que es un utility token, un security token, un equity token. Y todo eso fue evolucionando, y fue evolucionando de una manera más rápida de la que pensábamos. Y capaz que tenemos que empezar a cuestionarnos, y esto es algo como para dejar sobre la mesa, o sea, sin verdades así ciertas, por decirlo de alguna manera, pero es obviamente para empezar a pensar en el tema, es justamente empezar a desarrollar capaz que nuevas categorías y dejar de caer en lo que es la interpretación residual, de decir, bueno, como esto se aplica o estas son las que ya están preestablecidas, siempre tenemos que estar categorizándola dentro de esto, y capaz que ir un paso más allá y tratar de evaluar justamente qué pasa en el mundo digital y si no necesita un tratamiento específico o concreto para ese tipo de prácticas. Esto lo menciono más que nada porque justamente uno de los desafíos grandes que estábamos mencionando en la charla anterior es que a veces justamente muchos de los proyectos que implica blockchain, que implican tokenización, terminan cayendo en la ley de mercado de valores, o se terminan categorizando como un security token. Y bueno, capaz que a veces es bueno definir y tener conceptos claros de qué tipo de tokens se pueden operar, dar sus definiciones y ver justamente y no trancar ese tipo de proyectos o de iniciativas. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos que me pareció importante poner sobre la mesa, dando por sentado, obviamente, que no estamos dando, por decir algo, conceptos de lo que es blockchain, de lo que son smart contracts, contratos inteligentes y un montón de cosas más. Y después también mencionarles de que más allá de la tecnología blockchain vamos a estar hablando de otros tipos de tecnologías a lo largo del panel. También impulsar o como que dar la iniciativa de animarse a justamente lo que es la digitalización de procesos en general. Ahora también hay otro proyecto de ley que es justamente sobre las contrataciones a distancias, que es importante porque, por ejemplo, nosotros si hablamos de tecnologías más avanzadas, como es el blockchain, como es la inteligencia artificial o como son otros tipos de tecnologías, y no tenemos los conceptos básicos o de primera línea digitalizados, es muy difícil poder pensar o ir un paso más adelante. Entonces, justamente todo lo que es actuaciones remotas, utilización de firma digital, generar mayor escalabilidad en su uso, son algunos de los grandes desafíos que tenemos a nivel cultural con tecnología ya existente y regulación activa que tenemos que empezar a aplicar. Entonces, también creo que eso es como un poco una unanimidad del panel de justamente invitarlos a siempre seguir impulsando y aplicando estas nuevas prácticas. Y uno de los temas que estamos hablando es, bueno, justamente la utilización de todos estos criptoactivos en distintos negocios jurídicos que se nos presentan cada vez más en la práctica. Bueno, nosotros nos ha pasado mucho a nivel, por ejemplo, de real estate, que lo estuvimos hablando muchísimo en el Legal Tech Summit, que fue justamente el empezar a utilizar como medio de pago, más allá de cómo lo instrumentábamos, si es compraventa, si es permuta, hay un montón de discusiones más que se generaron en la edición pasada, en todo lo que tiene que ver con negocios jurídicos. Y eso nos lleva, por un lado, a cuestionarnos la naturaleza jurídica que tiene, ver cómo lo instrumentamos, pero también ver qué medidas tipo de debida diligencia tenemos que aplicar cuando se nos presentan estos casos. Y en eso justamente Pablo nos va a estar hablando bastante de todo lo que es compliance y debida diligencia en el uso de criptoactivos. Bueno, Agustina, muchas gracias por la introducción, muchas gracias Alejandro y a la organización de Blockchain Summit Global por invitarnos. Y sí, ciertamente como tú estabas remarcando, hay que tratar de poner en su real dimensión y perspectiva qué es lo que está pasando para entender cómo se pueden aplicar o si son aplicables, resultan aplicables los métodos tradicionales de debida diligencia y si una aplicación estricta por analogía revela una falta de entendimiento de cuál es el proceso social que subyace a el advenimiento de las criptodivisas y la tecnología blockchain, que básicamente implica que la plomería económica y social del mundo por primera vez en la historia realmente está conectada en forma directa. Así que bueno, para hacer una pequeña recopilación no normativa, pseudo normativa, ¿verdad? Tenemos que la matriz rectora son las 40 recomendaciones de Gafi, que todas se aplican a cualquier tipo de operativa.
y como hay una especie de presunción de que el fenómeno de las criptodivisas tiene per se una naturaleza financiera, en buena medida en función del advenimiento de Bitcoin, se pretende aplicar lo mismo. En particular, algunas, digamos, en junio de 2019 se emitió un Risk-Based Approach on Virtual Assets, se llaman por parte de la FATF, de Gafi, ¿verdad? Que traspola la recomendación 15 de Gafi, que es la que habla sobre nuevas tecnologías, y hace una interpretación de la recomendación número 16, que básicamente es la que se llama en puridad Travel Rule, básicamente en el artículo 7b del anexo interpretativo de la recomendación 15, que implica que todas las instituciones financieras o asimiladas tienen que guardar y trasladar exactamente la misma información que tienen que guardar y trasladar y poner a disposición de las autoridades en el caso de los wire transfers y de las transferencias cross-border, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema que se presenta? La Travel Rule no está siendo aplicada, no está siendo implementada, y los pocos países que puedo nombrar, Suecia, Hong Kong, Singapur, alguno más, Suiza, lo están haciendo de una manera muy particular y bastante cerrada, porque cuando nosotros tenemos que asegurar, digamos, básicamente las cosas fundamentales, ¿verdad? Saber ciertos datos sobre el ordenante y el beneficiario, saberlos y verificarlos, y que se genere una cadena de custodia y traslado de esa información. Cuando eso se hace entre dos instituciones bancarias, por ejemplo, lo que se traslada es únicamente la información de quién es el ordenante y el beneficiario de la transacción, el monto, y el resto de la información queda contenida adentro de las paredes, digamos, de ciberseguridad del banco. Pero cuando trasladamos esto a las criptodivisas, primero que nada, la institución financiera, y si no es una institución financiera, el Virtual Asset Service Provider, que es la enorme, gigantesca, indefinible categoría de personas que entran dentro de la regulación de Gafi, cualquier persona física o jurídica que actúe en cualquier manera en una transacción de criptodivisas tiene que cumplir con estos requisitos. Primero que nada, el autorizante, digamos, no tiene forma de saber quién es el beneficiario, porque del otro lado lo único que tenemos es una billetera que es un derivado criptográfico de una cosa que se llama clave pública. Y además, el otro problema que se presenta es que cuando yo, y creo que lo hemos hablado antes del panel, cuando uno hace una transferencia en la blockchain, la información que releva es muchísima más. Si por cualquier motivo llega a haber un problema de fuga de datos y yo logro asociar el nombre de una persona a una transacción en la blockchain, yo no estoy sabiendo quién es el beneficiario o quién es el ordenante de una transacción, sino que estoy accediendo virtualmente a todo su historial de actividad financiera, a toda su situación patrimonial y a todos los puntos de fallo a través de los cuales yo puedo atacar con información sensible, personal, básicamente la vida de esa persona y la vida de toda la gente que transacciona con esa persona. Entonces, eso es lo que ha llevado a que básicamente la aplicación por analogía de la Travel Rule esté disfuncionando enormemente. Todos los actores, todos los incumbents tengan conciencia de que no funciona. Y bueno, las soluciones que se están planteando básicamente son unos protocolos enormes que están siendo ofrecidos, desarrollados, todavía no ofrecidos. Tienen pensado ofrecernos en el quarter 3 del año que viene, más o menos, varios proveedores grandes de soluciones para manejo de criptoactivos. Esas soluciones privadas que tratan de recoger la Travel Rule sin tentar un potencial catástrofe de protección de datos, una potencial catástrofe de protección de datos personales, tienen a su vez el problema de la interoperabilidad, porque si una institución financiera o un BASP contrata una solución,
cómo esa solución se va a comunicar con la que provee a otro. Bueno, los invito a todos en ese sentido, si quieren ver en qué anda la situación, a entrar a openbust.org, openbust.org. Esa es una poco la iniciativa open source que se está construyendo entre toda la comunidad para encontrar una solución a la Travel Rule. Y bueno, básicamente ese es el escenario de lo que está sucediendo, que causa enormes distorsiones también relacionadas con todo lo que estaba tratando con total precisión Agustina, por ejemplo, en el sentido de que las categorías de tokens que tenemos son insuficientes. Y además los invito a reflexionar sobre si la pseudonimidad no es un requisito indispensable para que esta Internet del presente y futuro funcione. De hecho, ya hay una Carta de Derechos Digitales en España que recoge la pseudonimidad como un derecho. Creo que la implementación del due diligence y el compliance tiene el desafío enorme de comprender que la pseudonimidad es sin dudas un derecho humano de cuarta generación, es indispensable para que este nuevo mundo pueda ser regulado y las conductas nocivas debidamente atendidas, y además plantear mecanismos correctos de defensa, entre otras cosas, de algunos usos abusivos de, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿verdad? De implementaciones robóticas de la inteligencia artificial que automáticamente puedan detectar y explotar la enorme cantidad de información que se, digamos, arriesga si la Travel Rule es aplicada de la manera en que está previsto ahora. No, y además eso que marca justamente Pablo es, por ejemplo, más allá de que podemos ver o intentemos ver quién es el beneficiario final o quién está detrás de esa wallet. Pensemos, bajemos a la práctica. O sea, por ejemplo, el día de mañana estamos hablando que en el mundo se están empezando a generar justamente distintas monedas de curso legal digitales de CBDCs. Una persona jurídica, por ejemplo, ¿cómo hace para ser tenedora de una wallet? O sea, ¿qué debida de diligencia habría que aplicarle? ¿Cómo podemos justamente asegurarnos de que pueda operar de manera como operaría con una cuenta bancaria? Bueno, claro, ese tipo de paralelismos hay que empezar a abrirlo más allá del simple usuario que capaz que el día de mañana compró una cripto, por decir algo, y empezó a operar. Tenemos que llevarlo a la práctica, tipo, ¿qué pasaría en el mercado tradicional, por decirlo de alguna forma? Exacto, y se está manejando mucho el concepto de Trusted VASP. ¿Cómo sé yo que el proveedor de servicios de activo virtual que me está requiriendo esa información sensible, que tiene ese potencial, está regulado? No lo sé. ¿Cómo sé si mi cliente consintió que yo arriesgue de esa medida la información, de Personal Identifiable Information, de esa persona para que viaje abiertamente por Internet? ¿Qué pasa con la GDPR europea? Si uno es ciudadano europeo, ahora hay un conflicto enorme entre la Fifth Anti-Money Laundering Directive de Europa y la GDPR justamente por este tema. Claro. ¿Cómo hacemos para saber? Bueno, hay un error de enfoque, me parece, que se centra en obviar el hecho de que la pseudonimidad es estrictamente necesaria para operar correctamente en el mundo este que se viene. No, y a veces también es importante eso, como que no caer en medidas más estrictas por estar operando dentro de un mundo remoto que además no serían aplicables si operáramos como en el mercado tradicional, por decirlo de una forma. Entonces, ¿cuál es la coherencia de justamente exigir más porque estamos operando dentro de un mundo o el otro? A veces capaz que es el miedo a lo desconocido o justamente porque es un ámbito nuevo que estamos exigiendo mayores justamente de requerimientos de lo que no le estamos haciendo en otros mercados. Sin dudas. Entonces es algo capaz que para plantearnos. Y en esto también justamente íbamos a tener a Mercedes, a la Mendía, que está del otro lado, que nos iba a estar hablando un poquito de, como justamente hablábamos, bueno, qué desafíos tenemos a la hora de aplicar toda la parte de criptoactivos, de blockchain, y algo que mencionaba Pablo recién, justamente es el uso de inteligencia artificial. También es una herramienta que se ha visto mucho y que estamos utilizando cada vez más, pero que también trae justamente trae de la mano muchos desafíos a la hora de llevarla a la práctica. Así que en eso, Mercedes, te pasamos la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer poder acompañarlos. Muchas gracias, Agustina, Pablo, Alejandro, Ignacio, Marcelo, obviamente Flavia, que está también con nosotros en el panel. Muchas gracias por la invitación. Como adelantaba Pablo y también Agustina, creo que lo seguro es que hay muchos desafíos, hay diversas posiciones y hay muchísimas dudas en todo esto. Y bueno, sin duda estamos en un mundo nuevo, o sea, tenemos donde la innovación digital tiene un rol clave. Y acá
hay diversos aspectos que considero esenciales. Por un lado, todo lo que es el desarrollo de toda la tecnología, ¿verdad? Todo lo que está detrás, que hace posible que tengamos posible y necesario que tengamos todas estas dudas en el mundo legal. Y por un lado, quiero mencionar sin duda que blockchain es uno de los desafíos que tenemos desde el punto de vista legal, pero también tenemos, como bien decía Agustina y Pablo, el tema de la inteligencia artificial, tenemos el tema de Big Data, tenemos el Internet de las Cosas, la tecnología 5G, el almacenamiento en la nube, por mencionar algunos casos. Sin duda, para que todo esto se vaya desarrollando debidamente, hay determinadas bases que entiendo que son claves. Y por un lado, fundamental creo que es la conectividad, ¿verdad? Que todas las personas puedan tener acceso a estos servicios y para esto la universalización es un factor clave. Así también otro aspecto esencial entiendo que es la investigación, el desarrollo y la innovación para poder seguir profundizando estos aspectos. Sin duda todo esto requiere inversión, confianza, que esto es bien importante lo que estaba mencionando Pablo, con el tema de Know Your Client y los demás derivados. Otorgar seguridad también es muy importante y también entiendo que es clave lo que es la educación y la cultura en toda esta nueva realidad, en este nuevo mundo que estamos pasando y viviendo todos. Y en esto el derecho sin duda tiene un rol fundamental y lo tiene como yo lo veo como una doble vía. Por un lado, cómo el derecho puede hacer uso de todos estos beneficios, de estas nuevas tecnologías, facilitando la prestación de los servicios. Y por otro lado, cómo el derecho se presenta como un canal o un camino que facilita las condiciones justamente para que cada vez haya más innovación, más desarrollo y cada vez se puedan utilizar todas estas nuevas tecnologías en nuevos sectores de actividad, para nuevos usos, al tiempo que sin duda se protejan todo lo que son los derechos humanos. Actualmente lo vemos sobre todo en lo que es el uso de los datos, como mencionaba Pablo, pero también lo vemos en otros aspectos, como puede ser la libertad de expresión, el acceso a la información, los derechos de autor, mencionar algunos casos. Y también lo vemos vinculado con lo que es la responsabilidad, que es otro de los aspectos que vienen derivados de lo que es la inteligencia artificial. En lo que es al respecto al primer punto que decía, o sea, cómo la tecnología viene a transformar la manera en que se pueden prestar los servicios jurídicos tradicionales, facilitando su universalización, me parece importante hacer énfasis en lo que indica Mark Anderson relacionado a que el software se está comiendo el mundo. Y obviamente los servicios legales no son la excepción, o sea, así como en otros paneles hablaban de fintech, lo mismo está pasando en el mundo legal, ¿verdad? Y lo solemos mencionar con Agustina en todo lo que es legal tech. Bueno, hay diversas formas de prestar los servicios jurídicos, hay muchos aspectos que sin duda se tienen que tomar en cuenta y hay la realidad que muchas prestaciones, que lo que era la prestación jurídica tradicional, que pueden ser sustituidos por un software. Pero lo fundamental sin duda es tratar de entender y definir correctamente cuál es el problema que hay y tratar de resolverlo de la forma más simple posible. Asimismo, es importante identificar cuál es el proceso, la gente, o sea, el equipo que tenemos para esto y cómo podemos incluirle tecnología, ¿verdad? Porque no está tirar tecnología por tirar tecnología. Acá creo que es bien importante hacer referencia a lo que es el equipo, justamente. Hace poco Digital Leaders en el e-commerce day difundía que datos preliminares de lo que era la transformación digital en Uruguay y entre los principales problemas se destacaba justamente la falta de habilidades internas en las empresas, la resistencia al cambio y la integración de tecnología. Al respecto, entre lo que son las distintas tecnologías que se pueden utilizar para lo que es la prestación de los servicios legales, que nos ayudan a innovar. Hay tecnologías habilitadoras, hay otras que nos ayudan a mejorar los procesos y hay otras que son vinculadas con lo que es la prestación propiamente dicha. Lo que es la inteligencia artificial, hace poco se difundió una competencia que hubo entre abogados versus Law Week, que es una startup, y se mostraba que para lo que era análisis de 5 NDAs, 5 abogados lo hicieron en 92 minutos y con un 85% de precisión, mientras que un software inteligente analizó esos 5 NDAs en 6 segundos con un 94% de precisión. En este sentido, me parece bien interesante de empezar destacando qué es lo que vamos a entender por inteligencia artificial, o sea, tenemos un conjunto de tecnologías que estudian y desarrollan sistemas capaces
de realizar tareas que normalmente se atribuyen a la inteligencia humana. Y esto tenemos que puede ser un programa informático, pero también puede ser un dispositivo de hardware. Y está diseñado por seres humanos, que esto es un factor bien importante, que justamente actúa percibiendo todo lo que es el entorno, adquiriendo datos, ya sean estructurados o no estructurados, interpretando, razonando y tratando esos datos, ¿verdad? Que esos datos luego pueden transformarse en información. Y bueno, y adopta decisiones en base a todo lo que es estos pasos anteriores. Tenemos muchos tipos o derivados de inteligencia artificial, como puede ser la informática cognitiva, el aprendizaje automático, la inteligencia aumentada, la robótica integrada con la inteligencia artificial. Si bien los orígenes de la inteligencia artificial son en los años 50, se pensó que bueno, que iba a tener un gran boom en todo lo que son los servicios jurídicos, pero esto no pasó así. Principalmente porque es difícil poder llevar a lo digital lo que es el lenguaje jurídico, porque como todos sabemos que no es un lenguaje que sea simple de verdadero o falso, sino que generalmente hay dos bibliotecas, tenemos muchas veces que aplicamos por analogías, hay normas que son genéricas, o sea, distintas complejidades que hacen difícil que se pueda llevar a lo digital. Pero la realidad es que esto se ha ido facilitando y en los últimos años vemos cada vez más casos de uso. Y hemos llegado a algunos países, por ejemplo China y Estonia, que están incluso desarrollando jueces robots. Toda esta situación y todo lo que son los distintos usos de la inteligencia artificial, sin duda tiene muchos beneficios sociales y económicos para todos los países y quienes los desarrollen y hagan uso de ella, y así como lo que es blockchain, las diversas utilidades, van a tener ventajas sobre los demás. Acá tenemos sin duda el desafío de lo que son los derechos humanos y sobre todo el tema de lo que son la utilización de los datos que se hace, porque como sabemos, la inteligencia artificial se nutre de todo lo que es el desarrollo de los algoritmos, pero necesita datos y datos de calidad. Y ahí es importante qué datos está utilizando. Ahí también vemos temas de discriminación que se han planteado en diversas empresas, como puede ser en lo que es la selección de personal, que se han planteado que surgen determinados sesgos que involuntaria o involuntariamente terminan afectando lo que es la decisión final. Y también vemos los aspectos de lo que es la responsabilidad, como mencionábamos anteriormente. Y aquí se plantea la gran duda que un poco derivaba de lo que decían Agustina y Pablo. ¿Hay que regular? Y bueno, la realidad es que depende, no necesariamente. Hay que ver apuntando siempre a lo que es una regulación inteligente. Yo creo que el desafío es analizar si la legislación vigente responde o no a las necesidades que hay, por ejemplo, en lo que es la protección de los derechos humanos, o por ejemplo, cubrir los riesgos que se generan, o si por el contrario es necesario ajustar lo que hay, tomando determinadas acciones para justamente promover e incentivar lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación. Ahí creo que lo fundamental es siempre buscar los equilibrios, ¿verdad? Un balance que permita, por un lado, cubrir todos los potenciales riesgos y daños que pueda haber, y por otro lado, establecer las condiciones para que la tecnología se pueda seguir desarrollando, para que haya cada vez más innovación, investigación y desarrollo. En este sentido, entiendo que, por supuesto, siempre se plantean dificultades, sobre todo porque son temas nuevos, y, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, lo que generalmente se complica es con el tema de la trazabilidad de las decisiones, que son parte de la cadena en la vida de un producto o un servicio, por ejemplo. O sea, es difícil identificar dónde está la falla, cuáles fueron las razones, así como el nexo causal, por ejemplo. También se ve la dificultad para poder acceder a la prueba. Y ahí, por ejemplo, vemos un caso claro de cómo la blockchain se integran con la inteligencia artificial, pudiendo ser complementarios. Por ejemplo, en estos casos nos puede ayudar a facilitar la comprensión de la cadena de la toma de decisiones de los algoritmos, pudiendo hacer la trazabilidad más transparente y descentralizada. Dado el tiempo, lo que quiero destacar es que sin duda hay muchos desafíos y muchísimas dudas sobre las cuales tenemos que trabajar. Creo que lo esencial es el diálogo, el equipo, eso es un factor bien importante, la educación y generar las condiciones para que cada vez haya más investigación, desarrollo e innovación. En lo que respecta a nuestro país, me interesa especialmente destacar la Agenda Digital 2025, la cual justamente señala que es bien importante analizar y evolucionar, en caso de que sea necesario, el marco regulatorio, removiendo
promoviendo el conocimiento y la adopción en colaboración con todos los actores involucrados, así como adoptar el marco regulatorio de forma de colaborar en el ejercicio de los derechos de las personas y empresas en entornos digitales, enfatizando los aspectos de accesibilidad, derecho de autor, derecho consumidor, defensa de la competencia, protección de datos, seguridad, transparencia, ciberdelitos, promoviendo además la adhesión a estándares y convenciones internacionales en estos temas. Por otro lado, como buenos ejemplos, me parece que el hecho de desarrollar comités que analicen temas específicos, así como generar buenas prácticas y códigos de conducta voluntarios, creo que es una muy buena práctica, así como generar espacios de pruebas controladas para facilitar la innovación responsable. Finalmente, no quiero dejar de destacar lo que fue recientemente la creación de la Comisión del Futuro en el Parlamento, el cual creo que es un buen ámbito en el cual nos permite analizar y dar seguimiento a todas esas temáticas a efectos de determinar si eventualmente fuera necesario una regulación específica, de hacer cambios o lo que fuera, siempre buscando dar seguridad, transparencia y impulsar todo lo que es el desarrollo de la tecnología y la innovación digital. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mercedes, primero por este panel, esa capacidad de síntesis, de poder mencionar un millón de cosas que obviamente podríamos quedarnos horas hablando y compartimos totalmente. Y además está bueno también destacar que justamente esta semana también AGESIC liberó un grupo abierto de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que pueden adherirse y justamente creo que qué más que Uruguay para justamente ser un ejemplo para empezar a aprovechar y hacer métodos de prueba, demos, sandbox y otros que son fundamentales para justamente poder empezar a ver si necesitamos regulación o no, si la regulación que tenemos es suficiente y un montón de cosas más que justamente Mercedes recién acertadamente estaba mencionando y que con Pablo acá cada vez nos mirábamos y estábamos como que asintiendo que compartimos totalmente todo lo que dijo. Y después, bueno, por otro lado, ahora le queríamos dar pase a Flavia, que justamente nos va a estar dando un poco la perspectiva de, así como nosotros estuvimos hablando de toda la parte de perspectiva legal, esto también afecta a otras profesiones y hemos visto, por ejemplo, muchas veces que los contadores están con todo el tema de RPA y un montón de otras tecnologías aplicándolas de lo que tiene que ver justamente con la parte de fiscalización, auditorías y entre otros tipos de prácticas justamente en los aspectos contables. Así que, Flavia, te damos la palabra. Buenas a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Ignacio Varese por la invitación a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República para que estuviéramos presentes en este gran evento internacional y que lo venimos acompañando desde su segunda edición. Es más que un gusto compartir este panel de innovación digital, de implicancias legales y contables con Agustina, Pablo y Mercedes, que en cierta forma fueron demostrando la posición y la implicancia desde el rol legal. Y bueno, en cierta forma estamos presenciando un ecosistema de activos digitales que se encuentra expandiéndose rápidamente y en un continuo cambio, ¿sí? Algunas organizaciones ya se encuentran en estos ecosistemas, o sea, ya se encuentran inmersos en ellas y otras están considerando ingresar. Por lo tanto, estas cuestiones impactan directamente en lo que refiere en la preparación de los estados financieros, en identificar los riesgos de las empresas, en las auditorías, en los reguladores fiscales, como los del control, en el cual muchas veces reportamos información referida al lavado de activos, así como información y aseguramiento de los sistemas de control en el sistema financiero. Por lo tanto, esto está impactando directamente en la sostenibilidad de las empresas. Si nos remitimos al Instituto de Contadores de Inglaterra y Gales, ellos identifican el ABC de las tecnologías. ¿Qué es lo que nos plantean? Bueno, en este mundo digital tan dinámico, nos están presentando prioridades en la cual la profesión contable tiene que abarcar. Y las define como la inteligencia artificial, que es aquella que ofrece determinadas habilidades para cual las empresas aumenten eficiencia, automaticen sus procesos, transformen la forma en la cual hacen sus negocios. Pero también acá en la inteligencia artificial tenemos un tema bastante vinculado en una amenaza, que lo podríamos llamar así, del rol de algún rol vinculado a contadores, o incluso, más que nada, romper algún estándar ético
en lo que refiere al diseño e implementación adecuado de estos sistemas de inteligencia artificial. La segunda está vinculada a blockchain, que bueno, más adelante vamos a profundizar un poco más. La C estaba vinculado a la ciberseguridad. En cierta manera, muchas veces vemos frecuentemente titulares en los noticieros en los cuales muchas empresas se ven expuestas a que sus datos estén captados por gente que no debía acceder a ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro rol ahí? Bueno, también estamos interesados en mejorar las prácticas de las organizaciones y también muchas veces requerimos asesorar en temas de ciberseguridad y cómo, asimismo, esa ciberseguridad termina impactando en el rol de la auditoría. Por último, el D lo refiere a los datos, o sea, el Big Data. Bueno, es más que dicho que se identifica como el nuevo petróleo de la economía moderna. Esto nos está impulsando justamente a nuevos modelos de negocios modernos y realmente es impresionante el aumento en la cantidad y variedad de datos que se recopilan y que se analizan en este mundo, que conduce a una mayor comprensión y que también requiere unas mayores demandas a los principios profesionales y éticos de los contadores. También el IFAC, que es el Organismo Internacional de Contadores, también lleva una agenda vinculada a estas nuevas tecnologías y menciona una de estas que ya estuvimos intercambiando y también pone un énfasis muy importante en la ética. Y ya ingresando a lo que nos trae en las implicancias contables de blockchain, lo vamos a comentar en 3 puntos. Uno que tiene que ver con el marco de aprendizaje de ciencias económicas. El segundo va a estar vinculado a blockchain y contabilidad en cuanto al impacto que está o las implicancias que nos están generando los informes corporativos y financieros y las implicancias regulatorias de los mismos. Y en tercer lugar, el blockchain como un servicio a la auditoría y a la contabilidad. Refiriéndonos al primer punto, el marco de aprendizaje en ciencias económicas, que es un poco la motivación por la cual estamos presentes en este panel, es que justamente se nos presenta un cambio de paradigma en el cual los sistemas de información que estamos acostumbrados a gestionar y por el cual se desempeñan las organizaciones, están centralizados y que esta tecnología nos propone una nueva forma de analizar esos sistemas de información en una descentralización y que los mismos están distribuidos, ¿sí? Es un poco lo que empezamos a proponer como una propuesta de blockchain en la educación, en el sentido de qué manera vamos articulando los saberes que teníamos y vamos adaptándolo a este nuevo paradigma, ¿sí? No dejan de ser, la blockchain no deja de ser una gran contabilidad, no dejan de ser registros de empresas a los efectos de tomar decisiones, de hacer seguimientos y demás. En segundo lugar, lo que queríamos puntualizar referente a blockchain y la contabilidad es lo que tiene que ver con los informes corporativos y financieros, ¿sí? ¿Qué implicancias regulatorias encontramos? Y acá referencia a Agustina, que trajo como comentario que encontramos una enorme caracterización de estos activos, ¿sí? Y que esta tokenización o esta nueva forma de generar estos modelos comerciales o de negocios justamente nos trae el desafío a la hora de poder reconocer, identificar los mismos en las distintas operaciones que lleva adelante la empresa y desde distintas ópticas. Si estamos pensando en el tratamiento contable, o sea, cómo vamos a reconocer esos criptoactivos, que como dijimos son diversos y muchas veces son híbridos. Si bien podemos considerar una definición que hace la OCDE,
referente a la tokenización de activos, que fue un poco lo que referenció a Agustina en cuanto al tipo de los tokens de seguridad, de los tokens de pagos, de los tokens de utilidad, pero bueno, a medida que esto va desarrollándose, se van presentando nuevas lógicas, que bueno, que esto es un planteamiento, un desafío importante porque requerimos conocer, involucrarnos a los efectos de poder reconocer cuál es la naturaleza de ese cripto, ¿sí? Por otro lado, en cuanto al reconocimiento y clasificación, evaluación y divulgación, o sea, cómo nosotros presentamos esos estados financieros, tenemos diversas orientaciones de los organismos que definen las normas técnicas, como ser el IASB a través de una agenda de interpretación, porque realmente no encontramos un cuerpo normativo específico técnico para abarcar estas temáticas, sí tenemos ciertas orientaciones vinculadas a de qué manera exponer estos activos en los estados financieros. ¿Sí? Las orientaciones que hay, que se comparten con la normativa americana, es que cuando yo tengo una tenencia de un criptoactivo vinculado a, lo reconocemos como un activo intangible, en tanto si soy un minero o si tengo una actividad que en realidad lo que hago es comercializar y tengo en mi inventario esos cripto, los reconocería dentro del inventario de mis estados financieros. Otro tema vinculado es el comprender el control interno. Para esto nos trae una apertura porque estamos hablando de sistemas descentralizados. En cierta manera nos estamos exponiendo a nuevos riesgos que surgen por la tenencia de estos criptoactivos y que, bueno, que están fundamentalmente asociados a procesos claves como son la custodia de los mismos, así como la generación de los criptos. Por otro lado, el desafío es el entendimiento para poder realmente formar parte de una estrategia de comprensión del gobierno corporativo. ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros logramos comprender cuáles son esos procesos claves y esos riesgos que asume cualquier organización al adoptar esta tecnología o al adquirir un criptoactivo, realmente vamos a ir con herramientas para que ese gobierno corporativo o que esa empresa o organización pueda sumarse a esta tecnología. Por otro lado, tenemos consideraciones de auditoría vinculados al aseguramiento. Tampoco encontramos normas específicas de qué manera llevar adelante el trabajo de auditoría. Lo que sí nos presenta como desafío está asociado a justamente este cambio radical que la tecnología nos brinda atributos de confianza y de seguridad e inmutabilidad, y que en cierta manera nos va a presentar el desafío de rediseñar, y que ya lo están haciendo, ¿no? Cómo se están rediseñando los procesos de auditoría a los efectos de poder llevar adelante una opinión de esos estados financieros. En cierta forma, es un gran tema vinculado a grandes operaciones, a grandes volúmenes de datos, y bueno, justamente cómo es que y cómo obtener esa evidencia de auditoría, o sea, la existencia de esos criptoactivos, ¿sí? En cierta manera, esta transformación en este rol de auditores, que bueno, grandes procedimientos se van a ir solucionando, porque la misma tecnología brinda la validación, la conciliación, ¿sí? Las conciliaciones se simplifican, ya están dadas en la misma tecnología, y de qué manera empezamos a encarar nuestro espíritu que le llamamos un énfasis en el escepticismo profesional. Por último, tenemos un gran desafío en los impuestos, que bueno, que los reguladores también se les están planteando desafíos, y a la hora de cuando nos llega una empresa, decir, bueno, ¿qué pasa si adquiero este Bitcoin en mi empresa? ¿Qué impacto tributario tiene? Bueno, también tenemos que ir avanzando hacia esa comprensión que nos permita clasificar dentro de la normativa, o deberá la normativa regular esas circunstancias. Como ejemplos que podemos ver de cómo fueron reconociendo esos estados financieros está MicroStrategy, que es una empresa de inteligencia de empresas que adquirieron criptoactivos como parte de su tesorería, y asimismo como una estrategia comercial. Directamente ese concepto lo utilizan como una estrategia a los efectos de obtener mayores inversores
y que capten interés sobre esa empresa. Esa información está revelada en los estados financieros publicados en la bolsa. También tenemos otras empresas que están yendo a esos lugares como Tesla y después a nivel local también, porque muchas ya están aceptando como medio de pago las criptomonedas. Bueno, ¿de qué manera deberíamos de rearmar los procesos y las operaciones para poder dar cumplimiento a todo lo que estuvimos comentando? Bueno, Y queríamos por último, agradecerte la presentación, que justo, bueno, estamos con la agenda media apretada, pero la idea de todo, justamente la aplicación en la profesión contable que nos estás comentando es fundamental. Y bueno, también obviamente la parte del tratamiento tributario de estos criptoactivos, ya sean criptomonedas o otro tipo de activos, justamente analizar y ver si la regulación aplicable es suficiente o no. Y bueno, justamente como mencionábamos también Mercedes y bueno, mencionaba Pablo, bueno, el empezar a cuestionarnos si justamente lo que hoy tenemos sobre la mesa alcanza, si tenemos que ir un paso más allá, si capaz que tenemos que cambiar la lógica en la cual aplicamos para este tipo de negocios o que aplicamos generalmente y justamente tenemos que evolucionar hacia otro tipo de pensamiento o de lógica para este tipo de negocio. No sé si Pablo querías agregar algún comentario más. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando y bueno, esperemos que no estemos gastando una enorme cantidad de esfuerzo en fabricar cassettes, teniendo el diario del lunes de que en 2 años salen los CDs. Totalmente, hay que aprovechar y hay que aprovechar este año que justamente se impulsó, que a nivel público hay una gran expectativa e innovación y justamente cada uno de sus organismos se ha puesto en campaña para poder justamente actualizar toda la parte regulatoria o de prácticas. Y bueno, primero, y queríamos también agradecer tanto a Flavia como a Mercedes, que justamente se conectaron y las teníamos remotas por participar del panel. Fue un placer poder compartir con ustedes dos. Y bueno, y a Pablo, que lo tenemos acá en piso, y a Ale, que es justamente, bueno, el que estuvo Muchas gracias a generando todos. todas estas instancias legales en el mundo de la tecnología. Así que queríamos agradecerles a todos la participación y al Blockchain Summit Global por el espacio y al grupo de Montevideo Legal Hackers, que justamente siempre está a la vanguardia de estos temas. Muy bien, muchas gracias Agustina, gracias a todos por participar de este panel.